primero, buenos días. Veo que me toca a mí romper el hielo, no por nada, sino solo porque estoy aquí en la primera silla. Mi nombre es Pilar Martínez, soy abogada en ejercicio desde el año 94, colegiada en Oviedo y en Madrid, donde tengo el despacho. Esto de estar colegiada en Oviedo tiene una razón, y es que yo nací, que además también es un poco la razón que me ha traído a mí desde hace pues, casi 30 años a dedicarme a esta materia del derecho medioambiental. Y es que yo he nacido en el paraíso natural, soy asturiana, he visto nacer el paraíso natural como lema, bueno, también he visto cómo se ha ido vaciando poco a poco aquel paraíso, y bueno, llevo pues eso, 30 años llevando asuntos de derecho medioambiental, no solo derecho medioambiental, pero principalmente es una materia en la que nos hemos especializado, y generalmente llevo y defiendo a afectados por las normas medioambientales, por espacios naturales y por toda esta regulación, invocando, y esto tengo que decirlo, aunque parezca una simpleza, pero invocando pues la ley de la Unión, las normas de la Unión Europea y la normativa estatal. Quiero decir con esto que, bueno, cuando defendemos a estos afectados por la normativa medioambiental, no somos los rebeldes sin causa, sino que nuestra defensa, nuestros argumentos se amparan en la regulación estatal y europea, es decir, defendemos derechos que nos reconoce la ley. Algunos de los que han salido aquí en el vídeo hemos visto que resultaban afectados por toda esta regulación y bueno, pues en algunos casos con éxito, ¿no? Ya en España se ha ido creando una jurisprudencia y algunos pronunciamientos que avalan y amparan estas cuestiones que defendemos. Y bueno, pues es un honor compartir la conversación y el debate con los compañeros que tengo aquí al lado y en videoconferencia. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Elsa Enríquez Alcalde. Para mí también es un honor estar aquí con todos vosotros y con mis compañeros. Tengo muy pocas oportunidades de compartir con el territorio de verdad y por ello es un honor, y quiero dar las gracias también a la Fundación Basoa y a Aitor por estar aquí hoy. Y bueno, soy subdirectora general de Política Forestal en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y trabajo en mi subdirección, que es Política Forestal, está dentro de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación. Lo que nosotros hacemos, nuestro objetivo de esta dirección general, por decirlo muy fácilmente, es la conservación de la naturaleza. Somos los herederos del antiguo ICONA, el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, que realizamos, como ha dicho Pilar también, conforme a la legislación que nos viene de la Unión Europea y a la propia estatal. Y además, en base, y quiero resaltarlo, a los 3 principios de la sostenibilidad que han mencionado en el vídeo las compañeras de la USE, que es el productivo, el de la conservación y el social. Con esto quiero decir que nosotros, para la gestión forestal, porque nuestra unidad es la que formula la Política Nacional Forestal, lo hacemos siempre teniendo en cuenta esas 3 patas para gestionar la superficie forestal. Muy importante también decir que en nuestro caso somos un ministerio y las competencias, como sabéis todos muy bien, pues en conservación de la naturaleza y en gestión forestal en particular, son de las comunidades autónomas y en concreto en Euskadi, pues de las diputaciones forales. Entonces tenemos un papel de coordinación con las comunidades autónomas y de apoyo. Les apoyamos para todo aquello que requieran en estos temas de conservación y de gestión forestal.
ponemos medios a su disposición, por ejemplo, para la lucha contra los incendios forestales, ponemos medios y ejecutamos actuaciones directamente de restauración hidrológica forestal, por ejemplo, pero nuestro papel principal es de coordinación y formulación de las políticas. Y en principio, pues esta es la presentación de mi presencia aquí. Muy bien, me parece que me toca a mí, espero que se oiga bien. Buenos días a todos y a todas. Me habría gustado muchísimo, muchísimo más estar allí en persona con todos vosotros, pero bueno, por lo menos me he podido conectar. Soy María Gazo, trabajo en la Comisión Europea aquí en Bruselas. Estoy en la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural, en una unidad preciosa que se llama Sostenibilidad Social, y nos ocupamos de los aspectos sociales de la agricultura y de las zonas rurales. Y aquí se incluye, por ejemplo, el tema del reto demográfico, el relevo generacional, el envejecimiento, la despoblación. También llevamos los temas de igualdad, derechos humanos, integración de inmigrantes y, por ejemplo, las condiciones de trabajo también de los trabajadores. Y bueno, hace unos años coordiné, en 2013 ya, la visión a largo plazo para que trata de abordar un hueco que teníamos a nivel de política europea, tratando de poner a estas zonas rurales en el corazón de todas las políticas. Y bueno, estoy encantada de participar en estas jornadas y muchas gracias a la Fundación, a Aitor por invitarme y nada, espero poder contribuir al debate con lo que estamos haciendo por aquí y por supuesto, sobre todo voy a escuchar los comentarios de la gente que participa en el panel, que conozco y aprecio mucho y luego, bueno, creo que también habrá un turno de preguntas. Bueno, buenos días. Yo soy Víctor Resco, soy profesor en la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Lérida. Es también un placer y un honor para mí estar con todos vosotros, con las compañeras del panel y con vosotros. Agradecer a Aitor, a la Fundación, la oportunidad de estar hoy aquí. Yo, bueno, soy ingeniero forestal, ingeniero de montes, pero luego cuando me inicié en la investigación la abordé más desde el ámbito de la ecología, sobre todo enfocado a los balances de CO2 entre la atmosfera, los bosques, ¿no? Estos balances de carbono, balances de agua. Y luego, pues a medida que empecé a estudiar estos intercambios entre la biosfera y la atmosfera, de CO2, de agua, de materia y energía, empecé a trabajar en cuestiones relacionadas con los incendios forestales y desarrollando índices de riesgo, estudiando el efecto que tenía el fuego sobre los ecosistemas, y en los últimos años este programa de investigación de incendios pues se ha venido transformando más en estudios sobre el comportamiento del fuego y cómo diferentes tipos de coberturas, diferentes tipos de uso, diferentes tipos de gestión van a afectar a los incendios. Y luego la tercera pata de mi programa de investigador está más relacionado con la bioremediación, es decir, con el uso de plantas y microorganismos para limpiar la contaminación, aunque bueno, de este tema quizás es un poco más alejado de la razón por la que estamos hoy aquí. Entonces, bueno, más relacionado con el tema de hoy, pues está mi trabajo sobre incendios en diferentes tipos de cobertura, y la relación también cómo los ecosistemas pues contribuyen a estas diferentes funciones ecosistémicas, ¿no? Del balance de carbono, la regulación del ciclo de CO2, del ciclo hídrico, etc. Y con esto devuelvo la palabra a Pilar para... Muy bien. Pues muchas gracias. Triángulo. Bueno, de nuevo me toca a mí empezar un poco a abrir el debate. Yo voy a dar un poco pues, la perspectiva que yo tengo del problema. Al escuchar el vídeo he visto reflejada pues, una parte de la situación que yo veo con los asuntos que llevo y bueno, pues que se ha traducido un poco por los problemas a los que nos enfrentamos diariamente en esta materia. Con carácter general, la primera realidad que nos encontramos cuando nos enfrentamos a toda esta normativa medioambiental, a la gestión
del medio ambiente. La primera, con carácter general, lo primero que vemos es una enorme inseguridad jurídica, ambigüedad y una sobreregulación. Sobre la sobreregulación han incidido varios de los intervinientes. Es cierto que todo esto parte de una normativa europea. La normativa europea, lógicamente, tiene que ser amplia y ambigua, por lo que tiene que aplicarse en los estados, y cada estado tiene su ordenamiento jurídico, pero esa ambigüedad a menudo se traslada en la transposición de las directivas europeas, se traslada esa ambigüedad a la legislación estatal. Eso a la vez genera una inseguridad jurídica tremenda. Al final el usuario, la persona de a pie, el administrado, se encuentra con que su vida, su hacienda, la rentabilidad de su negocio, lo que puede o no puede hacer en su propiedad, pues depende a veces de la buena voluntad o de la opinión subjetiva del funcionario que le toca. Y en cada caso, pues a veces es diferente, a veces hay posiciones muy encontradas. Lo de la sobreregulación es también un problema enorme. Tenemos, a veces para un asunto sencillo tenemos que examinar no menos de 8 normativas, no menos de 8, los asuntos más sencillos. Y ¿en qué se ha traducido todo esto? ¿Qué percepción tenemos desde el punto de vista del jurista y de los asuntos que llevamos y defendemos? Bueno, pues que la normativa sobre protección medioambiental, al menos en España, pues se ha enfocado desde una perspectiva coercitiva y sancionadora, poco incentivadora. Por ejemplo, desde que se declara un espacio protegido en España, ya nace a favor de la administración pública derechos de retracto y adquisición preferente. Eso ya supone un lastre para las propiedades enormes y un demérito y una depreciación tremenda. Al final nos encontramos una especie de intervencionismo de la propiedad, todo lo decide la administración pública, para todo necesitamos autorización, incluso para cuestiones que antes no era necesario, y por lo tanto se crea una dependencia enorme de la administración para cada actividad que se realiza dentro de esas propiedades. Y otra de las perspectivas que tenemos es que en toda esta normativa, yo no sé, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es que tiende a la exclusión de la actividad humana como elemento, también elemento imprescindible, me parece a mí, en la conservación, y elemento equilibrador también de la naturaleza. La tendencia que nos encontramos es esa, o al menos la perspectiva que tenemos. Y luego, otra cuestión muy relevante, ya decía antes que nosotros nos amparamos, o sea, no somos estos afectados y yo con ellos no somos los rebeldes sin causa, o sea, es que nos amparamos en la normativa europea y estatal, y esa normativa reconoce pues unos derechos de participación en la elaboración de las normas medioambientales que generalmente no se da, los procesos participativos no son reales en la mayoría de los casos. Nos encontramos con zonificaciones que adolecen de seguridad jurídica. Hay pocas zonificaciones de espacios que tengan una designación indubitada, una descripción indubitada que nos ofrezca seguridad jurídica, falta de memoria económica, falta de consideración del aspecto socioeconómico. En fin, yo no sé si desde vuestra perspectiva lo veis así, pero creo que son carencias, que son errores que a lo mejor se han cometido al iniciar toda este desarrollo de esta normativa, pero bueno, que me parece que ponerlo sobre la mesa es importante porque algunos quizás se puedan eliminar o en fin, o buscar soluciones, ¿no? La necesidad de compensación. No puede ser que toda la política medioambiental se traduzca en que el particular, el propietario, de su propio patrimonio tenga que poner todo el esfuerzo de la conservación, o casi todo, porque es que a los propietarios no se les compensa, los servicios ecosistémicos que aportan no se les paga. Este principio de solidaridad que establecen las directivas
pues quizás haya que extenderlo y enfocarlo también hacia el propietario, no solamente hacia el mundo conservacionista, porque considero, y creo que casi todos los que están aquí lo compartirán conmigo, el primero que conserva la naturaleza es el que pone el pie en ella y la cultiva y la trabaja y la cuida, y es el que la ha conservado hasta aquí. Yo creo que ahí tenemos que buscar alternativas, ¿no? Bueno, como María no levanta la mano, estaba pendiente por si acaso. Yo creo que el exceso de normativa y regulación, por una parte, nos viene de muchos de los problemas que se han mostrado en el vídeo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, cosas que están cambiando con un ritmo bastante acelerado y que hay que afrontar de alguna manera. Y en parte de ahí viene quizá un exceso de regulación, de normativa, y que las propias administraciones sufrimos también. Porque, por ejemplo, también se decía en el vídeo que la Unión Europea no tenía competencias en regular lo forestal, pero sí en otras cosas. Y en esto nosotros sí le hemos dicho a la Unión Europea que hay muchas normativas que no regulan lo forestal, pero que afectan directamente a lo forestal, como los mercados de carbono, etcétera. Entonces, yo veo difícil evitar regular eso o no, establecer normativas, porque de alguna manera hay que afrontar esos problemas. Creo también que el sector forestal es una de las respuestas, es una de las soluciones, como también alguien lo mencionaba, pero que no se puede poner la responsabilidad en el propietario. En España el 70% de la superficie forestal es de titularidad privada y para ese propietario la gestión forestal tiene que ser rentable. Y en muchas ocasiones, como también se mencionaba, pues no lo es. Entonces, para compensar hay que, desde las administraciones, creo que tenemos que poner las herramientas para que la rentabilidad sea real y que el gestor haga su labor de conservación, porque efectivamente creo que España es uno de los países más ricos de la Unión Europea en biodiversidad, precisamente porque se ha gestionado el monte y se han gestionado las superficies medioambientales, los espacios naturales, precisamente porque se han gestionado durante muchos años. Yo sinceramente creo que no es incompatible, sino todo lo contrario, la conservación con la gestión, pero tenemos que hacer que sea rentable y compensar de alguna manera esa normativa que yo veo en cierta forma inevitable. No sé si María quieres... Sí, nada, le dejar a Elsa que respondiera porque era una pregunta difícil sobre el tema de de la normativa y nada, solo decir que estoy completamente de acuerdo con ella, ¿no? Por supuesto que tenemos que intentar ver cómo abordamos el tema de la normativa, ¿no? Pero también ¿no? Me parece que es también muy importante que los distintos niveles, el nivel europeo, el nivel nacional y el nivel local, pues que los esfuerzos vayan en la misma dirección, ¿no? No que de repente desde Bruselas vayamos por un lado y luego pues a nivel nacional y a nivel de las comunidades locales pues se vaya en otro camino, ¿no? Y es por eso que me parece que lanzar un diálogo para ver cómo queremos avanzar y hacia dónde queremos ir es muy importante. Y bueno, pues después de todo el tema de las protestas que habéis visto todos en los telediarios, etcétera, bueno, pues hemos tratado de empezar ahora en relanzar este diálogo para ver qué es lo que podríamos mejorar. El tema de la simplificación, pues es un tema que aparece desde yo no sé ya cuántas reformas de la PAC. Siempre tratamos de mejorar, siempre, pues probablemente no lleguemos suficientemente lejos. Hemos hecho recientemente una propuesta para tratar de avanzar, pero lo que está claro es que tenemos que seguir avanzando en este camino. Y luego, bueno, haciendo simplemente una pequeña referencia hacia la situación de las comunidades rurales,
Como os comentaba antes, hace unos años coordiné la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión Europea. Hicimos una consulta pública e incluimos una pregunta que debo confesar que fue un poco polémica y estuvimos a punto de no incluirla. Y era, preguntábamos a la gente si se sentían dejados de lado por la sociedad y por los responsables políticos, ¿no? Y la respuesta fue muy preocupante porque un 40% de la gente que respondió decía que sí, se dejaban, se consideraban que habían sido dejados de lado, pensaban que ¿no? Este dato fue todavía más importante cuando miramos la respuesta para la gente que provenía de las zonas rurales remotas, porque aquí el porcentaje subía hasta el 56% de los que respondieron, que pensaban que no teníamos suficientemente en cuenta sus preocupaciones del día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues esto creo que nos tiene que hacer reflexionar a todos y simplemente mencionar que el hecho de tenerles en cuenta no es solo una función de, por ejemplo, la política agraria común o de la política de desarrollo rural, sino que este tipo de preocupaciones tiene que estar en el corazón de todas las políticas. Y por poner unos ejemplos, la política energética, la política de fomento de las renovables, que tiene que tener en cuenta pues, a estas comunidades rurales, la política de transporte, ¿no? Que también pues, que haya cargadores en las zonas rurales, etcétera. Todas las políticas tienen que tener esto en cuenta y, por supuesto, también el Pacto Verde, donde en principio se ha tratado de tener en cuenta, pero como se está viendo, pues no, lamentablemente no es suficiente. Y nada, seguro que Víctor ahora quiere continuar este tipo de argumentos. Muchas gracias. María, bueno, creo que no me puedo escapar ya. Me toca hablar ahora. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha comentado. Sí que quería, bueno, hacer algunos apuntes. Aquí va a parecer que esto lo teníamos preparado de antemano, pero os prometo que no era así. Porque justo las cosas que habéis hablado es justo lo que me va muy bien por los papelillos que yo me había traído aquí, ¿no? Y es que un poco lo que estamos discutiendo hoy a mí me produce tristeza. Y me produce tristeza porque, bueno, hace un par de días tuve que dar una charla para unos ingenieros forestales en Argentina sobre bosques de innovación, que era el lema del Día Forestal Mundial, ¿no? Y cuando me preparé esa charla, digo, bosques de innovación, ¿por dónde empiezo, no? Entonces volví a Diderot, a la enciclopedia, y vi a ver lo que ponía ahí sobre bosques, ¿no? Y la entrada de Diderot sobre bosques, no la voy a leer entera, pero sí que decía una cosa muy interesante sobre las leyes, es que decía, una ordenanza puede intentar prevenir los delitos, los abusos, las depredaciones, y puede establecer penas contra los que actúan de mala fe, pero no trae instrucciones contra la ignorancia. Yo, Pilar, no sé nada de filosofía del derecho ni de su historia, pero entiendo que esto es como un punto de partida para abordar la legislación no solamente desde un punto de vista punitivo, sino también que aborde cuestiones científicas, que vaya más allá de te vamos a cortar las manos si robas 4 manzanas, a decir, bueno, pues ¿cómo podemos hacer que a través de la ley, que a través de la legislación, la sociedad avance, ¿no? Y eso se articula a través de esta integración de la ley con la ciencia, con la técnica, con la sociedad, ¿no? Teniendo en cuenta, como decía María, pero yo creo que no solamente teniendo en cuenta, sino incorporando a la sociedad en la toma de decisiones, porque en muchas ocasiones se da a la ciudadanía, a los propietarios, a las personas afectadas, se da voz, pero no siempre se da voto, ¿no? Se hace reunión informativa sobre diferentes temas. Entonces, no solamente tenerlos en cuenta, sino es ir más allá e incorporarlos dentro de esta toma de decisiones. Otra cuestión que se ha comentado es la exclusión humana y que eso se hace en pro de una supuesta conservación medioambiental. Yo, una cosa con la que no estoy de acuerdo de lo que se ha dicho del vídeo es que se aboga mucho por la pata medioambiental de la sostenibilidad. Creo que las políticas dicen que abogan por esta componente medioambiental, pero que no es verdad, porque muchas de esas políticas no van a favorecer la biodiversidad, van a favorecer este abandono, esta exclusión. Y a veces hacemos un uso peligroso de los términos, ¿no? Cuando se habla de renaturalizar, que se ha utilizado en el vídeo también, eso es deshumanizar a la naturaleza. Yo no me considero un cyborg, no creo que sea un robot, no he venido de otro planeta, yo creo que somos parte de la naturaleza, ¿no? Lo que se quiere hacer es deshumanizar
la naturaleza. Pero la naturaleza ya es natural, es que es naturaleza, ¿no? ¿Cómo la vamos a llamar si no? En fin. Pero voy a hacer, no quiero extenderme mucho, pero sí que quiero hacer un par de apuntes sobre esto. Uno es en relación a qué nos dicen desde la historia. ¿Qué nos dicen desde la historia sobre esta deshumanización de los paisajes, ¿no? Y es un artículo de William Cronon, es un historiador ambiental norteamericano muy reputado, ha ganado un premio Pulitzer, y es un artículo que escribió en el 96 y se llama The Trouble with Wilderness, es decir, el problema con la idea de las tierras salvajes, ¿no? Las tierras vírgenes. Y dice, 1996, un historiador ambiental, la idea de la naturaleza salvaje, de este abandono, sirve como la fundación absolutamente carente de evidencias científicas bajo la cual muchos de los valores del ambientalismo moderno se están asentando de una forma casi religiosa, ¿no? Esto lo dice un historiador ambiental, esto no lo dice un ingeniero de montes productivista que quiere tener radiata y no sé qué. Y de hecho, cuando lees la literatura, una de las principales oposiciones que se encuentra a la conservación de la naturaleza precisamente está en las humanidades. En la antropología, hemos visto un antropólogo que hacía cierta crítica, hay otros antropólogos que son mucho más críticos con la conservación de la naturaleza, con la antropología, con la historia. Ahí es donde vemos realmente unas críticas muy duras al mundo de la conservación, precisamente por no tener en cuenta este aspecto humano. Y el segundo aspecto que quería tocar sobre qué pasa con el abandono era un trabajo de síntesis reciente, un metaanálisis donde se analizan los datos de distintos estudios. Si bien es cierto que estaba centrado para el ámbito mediterráneo, pero creo que muchas de sus conclusiones también se aplicarían aquí. Lo que contabilizó en ese estudio es que, aparte de los efectos negativos que tiene el abandono sobre los aspectos sociales y económicos, también vieron que era más probable que esta deshumanización de la naturaleza tuviera efectos negativos sobre la biodiversidad que no efectos positivos. En el 22% de los estudios había efectos positivos sobre la biodiversidad, en el 36% había efectos negativos y en el resto pues, los resultados no estaban tan claros, ¿no? Con lo cual estas políticas punitivas que buscan eliminar la acción humana no tienen en cuenta las evidencias que tenemos desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales, no tienen en cuenta a la sociedad, y por eso he dicho al principio que a mí me entristecía, porque la enciclopedia de Diderot, si no recuerdo mal, para no recordarlo mal, es del 1757, ¿no? Entonces llevamos ya bastante tiempo con esta disyuntiva y todavía no hemos podido avanzar. Una buena parte de lo que vienes diciendo. Esto en que has incidido del aspecto científico es muy relevante. Hace pocas semanas yo estaba llevando un asunto en Andalucía, un asunto judicial sobre esta materia, y una persona que fue alto funcionario, además técnico y científico y conocedor profundo de todo este mundo, me dijo una frase que me dejó helada, pero lo definió muy bien. Me dijo, puede ser un poco fuerte, pero me dijo, la primera vez que yo oí hablar de Red Natura, me lo explicaron como de la forma siguiente. Dice, me dijeron que era un sumidero de dinero europeo para las comunidades autónomas y para el mundo conservacionista. Esta visión y este enfoque yo creo que es parte del problema, porque cuando España es el país de Europa que más aporta a Red Natura, si no me equivoco. Creo que la última vez que lo vi estaba en 27%. La propuesta ahora de la Agenda 2030 es llegar a un 30%. ¿Qué ocurre? Cuando examinamos estas figuras, los planes de gestión, nos encontramos con que no hay información científica. No hay informes técnicos, en una buena parte son cortapegas que no profundizan en la necesidad de determinadas medidas, en la eficacia de otras. Es un vacío absoluto de fundamento científico, absoluto, porque luego cada zona, efectivamente en España, con la biodiversidad que hay, pues cada zona tiene sus problemas y tiene sus necesidades y tiene su realidad natural. Bueno, pues estos informes generalmente no los encontramos. Si vamos más allá, pues efectivamente no se escucha a los afectados. Los procesos participativos se exigen en la normativa europea y en la estatal. No los hay.
Estos procesos se limitan a convocar a unas charlas, y seguro que mucha gente que está aquí habrá sido testigo de ello, unas charlas unidireccionales, solamente el convocante habla, no escucha, a veces se dan posibilidades de hacer alegaciones vacías porque no se consideran, las contestan generalmente con modelos ya preconcebidos o ni las contestan. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos pues eso, con una regulación alejadísima de la realidad social, de la realidad socioeconómica, incluso de la realidad ambiental y de las necesidades ambientales. Yo no sé si de esto se tiene constancia en Europa, pero bueno, a todos nos ha llamado la atención este asunto, bueno, que no se lo cuentan, no sé si es una anécdota o es verdad, ¿no?, del famoso pony de la señora von der Leyen, no sé si es cierto, no puedo creer que en Europa se regule a fuerza de ocurrencias de este tipo. ¿Son conscientes de esta realidad que se vive aquí? Pilar, no sé si quieres hablar, María, pero no, bueno. Pues María, adelante, sí, luego si no intervengo yo. Sí, quizá caliente a Elsa, pero bueno, al final, por antigua amistad voy a responder. Bueno, Pilar, desde luego que somos conscientes de la necesidad de verdad que establecer un diálogo, de establecer una buena consulta, de tener en cuenta todos estos mecanismos, pero también reconozco bueno, pues que no siempre se consigue, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, cualquier iniciativa que hacemos, se lanzan las famosas consultas públicas, que ya quizá hay demasiado, ¿no? Porque por cada iniciativa tienes las consultas públicas. ¿Cómo son estas consultas públicas? Pues te tienes que crear un perfil en línea, etcétera. Entonces, no están a la disposición de todo el mundo, ¿no? Porque quizás es un poco complicado entrar. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos lo de la visión de las zonas rurales, donde queríamos de verdad tener las respuestas, posibilidades de consultarles, ¿no? Entonces hicimos lo que llamamos un paquete rural que tradujimos como pudimos aquí entre todos los compañeros en todos los idiomas de la Unión Europea y que dimos a los grupos de acción local de los países para que pudieran organizar debates a nivel local y que luego nos mandaran sus recomendaciones. Y tuvimos una respuesta muy, muy buena. Quería decir, a raíz de tu intervención, Pilar, que partiendo de la base, que estoy de acuerdo que hay que mejorar, desde luego, en gran medida, muchísimo, la intervención de la población y de los principales afectados en la planificación de las políticas y de la normativa. Pero no estoy de acuerdo en que no haya sus procesos. Estoy de acuerdo que hay que hacer muchos esfuerzos, pero bueno, estamos en ello. Y bueno, lo del famoso pony de la vicepresidenta, bueno, creo que eso es lo llevo en mi vida, pero bueno, el del lobo, pues es un tema que hemos recibido un montón de consultas, de cartas, etcétera. Entonces se lanzó una demanda de información por parte de todo el mundo que quisiera y bueno, la respuesta ha sido realmente abrumadora. Hemos recibido muchísima información y bueno, los compañeros responsables del tema en la Dirección General de Medio Ambiente son los que lo están gestionando, pero bueno, aquí sí que fue claro que hacía falta pues tener en cuenta todo eso. De acuerdo en que muchas veces pues la parte socioeconómica se deja un poco de lado con respecto a medio ambiente. Nosotros, por ejemplo, hemos creado ahora una nueva dirección que tenemos 3 unidades: sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental y sostenibilidad social, que es mi unidad. Pero es verdad que muchas veces cuando tratas de abordar todo a la vez, pues siempre hay un hermanito pobre, ¿no? Que pues con el presupuesto actual que tengo dentro del programa LEADER, con un responder a todo con ese presupuesto. Siento haberme extendido, pero me parecía que era importante. Muchas gracias.
Bueno, pues yo creo que de lo que he podido entender a María, creo que estábamos un poco en la misma línea de lo que yo iba a decir, que bueno, que sí que existen procesos formales para tener en cuenta la opinión de los ciudadanos en los procesos normativos. Nosotros estamos ahora mismo tramitando 2 reales decretos que no afectan directamente al ciudadano, pero sí afectan a las administraciones públicas. Son temas de incendios, no aplica mucho a lo que estamos hablando, pero se hace un proceso de información pública, se recogen todas las solicitudes que nos llegan y se tienen en cuenta, o sea, se valoran y la norma cambia en función de lo que nos está diciendo la sociedad, las administraciones, etcétera. Aún así, creo necesario que tenemos que mejorar en ese sentido la participación del afectado en las tramitaciones de las normas y no ayuda nada la distribución competencial que tenemos en nuestro país, no ayuda nada, porque está la Unión Europea, está el Estado, están las comunidades autónomas y en algunas como esta, pues además las diputaciones forales. Entonces, la coordinación que tenemos que tener para que la opinión del gestor forestal o del propietario forestal, en mi caso, llegue a nosotros como Estado y llegue a la Unión Europea y le traslademos la realidad del territorio, pues no es sencillo de hacer, porque además luego está, que no ayuda tampoco mucho en nuestro país, que es una gran riqueza, pero no ayuda a hacer las normativas, y es la gran biodiversidad que tenemos, ¿no? Forestalmente Euskadi no tiene nada que ver con Andalucía o con Murcia o con Extremadura. Son realidades diferentes que tienen que ser gestionadas de acuerdo a cada una sus condiciones socioeconómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, plasmarlo en un texto legal, en este caso, pues no es nada fácil. Y luego eso, en los diferentes niveles administrativos que tenemos tampoco ayudan. Por eso me parecía tan interesante para mí este foro, ¿no? El poder estar en contacto más con la realidad del terreno, pues esto es lo que enriquece y lo que nos ayuda a hacer mejor las cosas. Y luego la parte científica también es difícil incorporarla en la elaboración de las políticas. Es muy difícil, y aquí sí que creo que la Administración adolece de esta relación que tendríamos que tener muchísimo más fluida con la parte científica, que es fundamental. Todo lo que se hace en la academia pues tiene que ser incorporado en las políticas, por supuesto, y aquí sí que creo que tenemos que trabajar mucho. Nosotros hemos actualizado en 2022 la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal Español, que tienen un montón de actuaciones prioritarias que tenemos que hacer entre los gestores forestales, las administraciones, las empresas, etcétera. Y una de las cosas que se ponen de relevancia ahí es que lo científico se incluya en esta gestión que al final tenemos que impulsar para que sea rentable, ¿no? Y podemos conservar la naturaleza como todos queremos. Un poco a caballo de lo que estáis comentando sobre incorporar el papel de la ciencia en la legislación y hasta qué punto en Bruselas se tienen en cuenta estos problemas. Yo no conozco mucho el mundo de Bruselas a modo, bueno, no sé si anecdótico o no sé si fue una anécdota o si fue algo sistemático. Yo estuve en el Parlamento Europeo a finales del año pasado, donde hice una ponencia, y una de las cosas que comenté era la afección de los incendios en las áreas protegidas, y presenté informes de la Comisión Europea, del Centro Común de Investigación, estudios por distintos grupos, algunos de ecología, otros incluso de entidades ecologistas y otros pues grupos nuestros, y lo que nuestros estudios decían, el consenso científico es que en las áreas protegidas queman más de lo que tocan, ¿no? Se ocupan un 27% de la superficie nacional, pero si nos centramos solamente en la superficie forestal, porque claro, estos análisis hay que excluir ciudades, hay que excluir campos, porque esto no suele arder, ¿no? Si nos centramos en la superficie forestal, las áreas protegidas son el 40% del territorio, y lo que vemos es que a nivel nacional arde como casi el 50% de los incendios del área quemada es en áreas protegidas, ¿no? Y el efecto es más significativo sobre todo en la vertiente cantábrica. Esta preferencia de los incendios por las áreas protegidas se da sobre todo en la vertiente cantábrica. Y en la reunión pues había una persona que es el responsable de bosques de la Dirección General de Medio Ambiente, una dirección general
creo que está a mundos aparte de donde trabaja María, aunque físicamente deben estar bastante cerca. Y esta persona me negaba que hubiera estudios científicos que decían esto, ¿no? Esta reunión ocurrió 2 días antes de la reunión del trílogo, en la cual se debatía la ley de la restauración de la naturaleza, y bueno, pues tal y como le dije a este señor, pues no, que él tenga una agenda política que quiera defender, eso no le permite para decidir qué estudios existen y qué estudios no existen, ¿no? Fue una situación bastante dantesca, porque es que yo tenía detrás mío en la pantalla los estudios, con los títulos de los estudios, que los estudios publicados decían eso, que la probabilidad de grandes incendios es mayor en áreas protegidas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto salió publicado en El Confidencial, está el vídeo de YouTube por ahí, está por ahí disponible, ¿no? Fue bastante surrealista. Y si lo comento es porque esta persona, creo que no es algo anecdótico, porque estamos hablando de la persona que se encarga de bosques, dentro de la Dirección General de Medio Ambiente, ¿no? Entonces volvemos a esta idea casi religiosa, ¿no? De que se está legislando más. Es un técnico, no es un político, no es quien aprueba las leyes, pero es un técnico, es el asesor. Entonces estamos hablando de cómo incluso técnicos en la administración priman su ideología y niegan aquella evidencia científica que contradice su agenda política, que contradice la agenda política que quieren defender, ¿no? Y desde un punto de vista legal, esto plantea, y aunque tengamos una sobreregulación, también tenemos un vacío legal muy importante sobre el punto de vista de la responsabilidad penal que luego tiene esa persona. Porque en los incendios se dice, no, esto es culpa del incendiario, pero es que el incendiario es responsable de la ignición. Pero una cosa es la ignición y otra muy diferente es la propagación del incendio. ¿Y ese incendio por qué propagó? Pues tiene un componente meteorológico, las condiciones meteorológicas de ese momento, pero también tiene una condición de cómo estaba ese bosque. ¿Cuáles fueron las acciones de prevención que se acometieron? Se desarrolló una gestión que hubiera ayudado, y no hace falta hacer únicamente prevención de incendios, es decir, no estoy abogando por... No quiere decir solamente aquellas acciones que son directamente de prevención de incendios, también hay actividades de gestión, ustedes lo conocen muy bien, no hace falta que lo destaque, que ya sirven para prevenir incendios, ¿no? Entonces, si se previene la gestión, si vamos al abandono, pues vamos a fomentar la continuidad de las masas, que haya más biomasa, estamos favoreciendo el desarrollo de estos grandes incendios. En Europa, en los estudios que nosotros hemos hecho, hemos cuantificado un 5% más de muertes en incendios que por ataques terroristas. Los incendios no es que se quemen 4 pinos, es que es un problema también de protección civil. Las casas no sabemos ni cuántas se queman porque no lo recoge la estadística. A nivel de infraestructuras no tenemos datos. Pero también es un problema a nivel de turismo, en fin, es un drama socioeconómico para las personas que los viven, es un drama a nivel de protección civil, es un problema creciente para el turismo. Bien, pues si el legislador o el científico, porque también hay científicos que dicen esto, o el técnico del gobierno y el científico que dice, no tenemos que gestionar aquí, vamos a no gestionar aquí, porque también hay científicos, también hay que hacer un poco de autocrítica, ¿no? Dentro de mi mundo también hay muchas personas que hacen así, porque esa persona no es responsable penal. La persona que no firma el plan de prevención que se ha hecho no sé dónde, ¿por qué no es responsable? ¿Por qué no tiene esta responsabilidad penal, ¿no? ¿Por qué vamos a buscar el chivo expiatorio que es la persona que estaba trabajando en el monte y le saltó una chispa o lo que fuera? Y claro, y en el año 2022, que es el último gran año de grandes incendios, la mitad de los incendios de más de 10.000 hectáreas, la ignición estuvo en el Rayo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mandar al Seprona al Olimpo? ¿Vamos a mandar a China al Olimpo? Creo que ahí no tiene competencias, ¿verdad? Al Olimpo por Zeus, me refiero, de los rayos, ¿no? Porque ahí la China no tiene competencias, creo, ¿no? Para ir a enchironar a Zeus. Todavía. Con la nueva regulación igual. Pero mira, eso que apuntas, yo creo que tiene que ver con esto que comentábamos antes de la desmotivación y la falta de incentivos a la conservación que tiene el propietario. Ayer comentábamos cómo, yo ya os he dicho, yo soy de zona rural, Cangas del Narcea, zona montañosa, el que lo conozca. Yo recuerdo, además los montes allí son esenciales, esenciales, es la joya de las casas de labranza, es el pasto para el ganado y es la madera de la que vivían. Hoy la madera allí casi no permiten aprovecharla prácticamente. Y yo les comentaba, recuerdo cuando el monte se encendía, se prendía y salía todo el mundo a apagarlo. Hoy ven las llamas del monte y algunos llaman por teléfono al Seprona. La mayoría se consideran ya
poco, se consideran desvinculados de aquello, porque a ellos no se les tiene en cuenta, se les rechaza, se les aísla y se les deja fuera de toda esa gestión, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene mucho que ver con esta realidad. Vamos, yo estoy segura de que es así. Claro que en las zonas protegidas tiene mayor incidencia los incendios. Si el monte no se desbroza, cuando aquello se prende la llama, vamos, arde totalmente. Eso yo creo que tiene mucho que ver. Y luego hay otra cuestión que antes tocábamos también, y es esto de la compensación a los propietarios. ¿Por qué si el que contamina paga, por qué no al que aporta, el que aporta cobra? Sería lo lógico y lo razonable. Y luego en cuanto a la responsabilidad penal, efectivamente, no solo responsabilidad penal, responsabilidad patrimonial de la administración pública. Hoy nos encontramos, por ejemplo, con un desequilibrio en la población de determinadas especies animales que están causando unos daños enormes en las zonas rurales de toda España, y no se paga ni se indemniza. La administración, además de los daños que estén establecidos por la caza, no tiene responsabilidad por la gestión adecuada o inadecuada de esos espacios, de esos montes, de esa fauna. Pues yo creo que efectivamente, claro que hay una responsabilidad, no solo penal, patrimonial. Pues supongo que el funcionario no actuará con mala fe ni con intención dolosa, pero desde luego sí se le puede exigir, y hay que exigirle responsabilidad en las decisiones que toma, en las medidas que adopta y en las que se imponen a los demás, a los propietarios, sin ningún tipo de pago ni compensación. Si me permites, Pilar, nos exigen responsabilidad a los funcionarios por las funciones que es nuestra obligación ejercer. O sea, a nosotros nos llegan escritos de la Fiscalía advirtiéndonos de las posibles consecuencias administrativas e incluso penales si no llevamos a cabo nuestras funciones. Y en nuestro caso del Estado, pues las funciones son las que son, pero en el caso de los funcionarios autonómicos, pues si no llevan a cabo los planes de prevención de incendios forestales, las consecuencias pueden ser graves para ellos. Y hay escritos de la Fiscalía advirtiéndonos de ello. O sea que... Claro, pero en cuanto a medidas, por ejemplo, son medidas de protección que a veces la gente de la zona pone de manifiesto los errores que se están llevando a cabo con determinadas medidas. Ese hacer oídos sordos que a menudo hacen, tiene que tener alguna consecuencia. O sea, no solo la ley tiene que recaer con toda su fuerza sobre aquel que actúa en contra de la norma o planta pistacho donde hay que plantar almendro. No solo eso. O sea, es que la administración o los funcionarios o los técnicos, cuando imponen determinadas medidas, tienen que tener una responsabilidad. Por eso, vamos, yo, por ejemplo, el problema que hay con el jabalí en España es que es una cosa tremenda y nadie parece de todas reaccionar. Maneras, o sea, tú lo has dicho al principio, al final estamos todos bajo la legislación y bajo las normas que tenemos a nivel estatal y las que nos vienen a nivel europeo. Y a ello nos debemos. Entonces, bueno, si hay que mejorarlas, como se está haciendo ahora con la PAC, pues si hay que cambiar cosas, hay que flexibilizar, porque las circunstancias lo requieren, pues hay que hacerlo, ¿no? Eso no, yo creo que todos los funcionarios estamos por la labor. Pero también quería decir una cosa a raíz de lo que decías, Víctor, que te pasó en la Unión Europea con la presentación esa, y es que yo creo que para mí, el corolario que extraigo de esa situación y que vivimos nosotros también en nuestro día a día, es que hay una corriente de pensamiento como que la gestión va en contra de la conservación, que para nosotros no es así. Es que ya lo he dicho antes, es totalmente lo contrario. Y de hecho, cuando se estaba debatiendo la ley de restauración de la naturaleza, desde nuestra unidad insistimos muchísimo en que no se podía poner esos indicadores de crecimiento de la madera muerta y dejar el bosque lleno de madera muerta, etcétera, porque iba en contra del riesgo de incendios forestales, que en España pues es muy alto.
Y bueno, se quedó el texto como se quedó y la ley está en el punto que está, que no se ha llegado a su aprobación final del todo. Bueno, quería hacer ese matiz nada más. Sí. Sí, a ver si se me escucha. Ya siento que la conexión no sea muy buena. Nada, simplemente mencionar que por supuesto que hay distintas posiciones y distintas opiniones a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel del País Vasco, en todos los niveles. Si tú pones junto a la dirección al Ministerio de Agricultura o las consejerías a nivel regional, te encuentras, por supuesto, con opiniones muy diferentes. Lo que me parece que es importante es tratar de debatir, de poner a nivel técnico los distintos argumentos técnicos sobre la mesa y llegar a una decisión, ¿no? Entonces, nosotros en Bruselas es lo que tratamos de hacer y bueno, por supuesto que tenemos también muchas discusiones muy complicadas porque es verdad que hay distintas posiciones, pero me parece que lo que tiene valor es tratar de reconciliar estos intereses, ¿no? Una reflexión sobre las zonas rurales. Por supuesto que no podemos tener el Pacto Verde, por supuesto que no podemos lograr la transición digital o otras cosas como simplemente el mercado interior si no contamos con las comunidades rurales. Es que es imposible. Es como si la Unión Europea intentara andar solo con una pierna, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que nosotros hemos constatado pues, que estas comunidades y estos grupos pues, no participan tanto en lo que es la opinión pública. Antes he mencionado cómo hemos tratado de implicarlas, pero que probablemente no sea suficiente, ¿no? Pero tenemos que poner mecanismos para que también estén representadas en la mesa, ¿no? Y bueno, yo creo que es imposible acabar con estas diferentes opiniones. Esto va a continuar, lo que sí hay que tener los distintos argumentos en cuenta para lograr avanzar y como estamos viendo en estas protestas, pues es imposible llegar lejos si ignoras por completo la opinión de un grupo, ¿no? Porque esto a lo mejor puedes llegar a adoptar una legislación, pero luego pues no vas a lograr implementarla, ¿no? Entonces me parece que es muy importante desde el principio tratar de poner un proceso donde impliques a las partes que tienen que participar en la implementación, porque si no, bueno, pues tarde o temprano esto se va a caer. Gracias. Bueno, sí. Lo que se ha comentado, lo de la responsabilidad, ¿no? Y el problema es que la omisión sale más barata que la comisión. Es decir, no hacer nada no pasa nada, pero si quieres tocar el bosque te vas a encontrar una gran oposición social. Nosotros en una gran parte de Cataluña, en las cuencas de Barcelona, está en emergencia hídrica, no tienen agua, los embalses están en mínimos, ¿no? Y, por ejemplo, la directora general de bosques de allí consideraba que la gestión de los bosques públicos tenía que ser ejemplar y hizo actuaciones de gestión forestal en las cabeceras de las cuencas con el fin de aumentar la escorrentía, aumentar la intercepción y aumentar así el agua disponible para consumo humano, y se le han echado encima los medios de comunicación por los cuatro costados, ¿no? Ejemplos así hay muchísimos y ustedes seguro que todos los conocen. Cuando quieres tocar el bosque tienes muchísima oposición y entonces acaba resultando que cumplir la obligación acaba siendo un acto de valentía. Sí. Y no tendría que ser así, ¿no? No tendría que ser así precisamente por esta visión religiosa que tenemos, ideológica sobre los montes y que no solamente contrasta con lo que nos dicen desde la historia, como decía antes, desde lo que nos dicen desde la ecología, también contrasta con los estudios antropológicos que nos dicen que nuestros ecosistemas, su grado de antropización ha sido muy elevado durante mucho tiempo. La humanización, mejor dicho, de los paisajes ha sido muy elevada durante mucho tiempo. No existen los bosques vírgenes, pero es que no han existido desde hace milenios. Claro. O sea, desde hace 12.000 años que sabemos que entre el 90 y el 95% de los bosques templados, el 95% de los bosques templados no han sido gestionados. Perdón, han tenido humanos, han sido gestionados durante los últimos 12.000 años. Por tanto, no hablemos de renaturalizar, hablemos de deshumanizar. Pero es que llevamos allí. La gestión no es el elemento que va a degradar el paisaje, es cómo es esa gestión. Pero la gestión de por sí no es mala.
Y además, estas políticas de conservación no tienen en cuenta la visión global. Y es que nosotros necesitamos comer 3 veces al día. Necesitamos madera para hacer las sillas. La mía no, así, por aquí sí. Es que te tocaba plástico, digo, a ver si la mía no es de madera. Seguimos necesitando bienes forestales, bienes que vienen del mundo rural, y tenemos 2 opciones, que vengan de aquí o que vengan de fuera. En el vídeo se ha mostrado el agricultor que comentaba que cuando vienen de fuera los productos agrícolas tienen más cantidad de químicos, ¿no? Lo que dice el producto activo, que aquí se regula mucho, el producto activo de los insecticidas, etcétera. Son alimentos que se han producido con una calidad pues peor en muchos casos, y en lo forestal pues pasa lo mismo. Puede venir el eucalipto, puede venir de aquí, que lo podemos producir bajo unas condiciones medioambientales que nos podemos regular, o podemos deforestar la selva de Indonesia y que se hagan ahí plantaciones de eucalipto, que ya se hacen, y luego vendrá el papel de Asian Pulp and Paper, que es una asociación que no la quiere certificar nadie porque, en fin, hace unos desastres ambientales de 3 pares de narices. María lo conoce bien porque alguna vez hemos hablado de ello. Entonces, lo que no venga de aquí tendrá que venir de otro lado, ¿no? Y creo que esta visión de la conservación de la naturaleza, y no me gusta utilizar esta palabra porque es una palabra muy política, muy politizada, pero creo que es la palabra adecuada. Es una política neocolonialista. Bajo un disfraz de conservacionismo se esconde una visión profundamente colonialista, profundamente neocolonialista, ¿no? Ideologizada. Es que yo creo que es uno de los problemas de la normativa medioambiental, es la carga ideológica que lleva todo esto, cualquier medida. Y luego otro problema que hay, que veo yo, es la falta de comunicación y de conocimiento por el público en general y por la opinión pública, por la opinión pública que accede a los medios de comunicación, de esta otra cara del mundo medioambiental, de esta otra cara, o sea, de los agricultores, de los propietarios, de los ganaderos. Es que estas personas utilizan los recursos naturales por derecho, porque lo reconocen las leyes, lo reconoce la Constitución y lo reconocen los tratados y convenios internacionales y de la Unión Europea. Y eso la gente no lo ve. Consideran casi, yo en algunas normas que veo y en algunos planteamientos que se hacen, es que demonizan al agricultor y al ganadero. Nadie o pocos le presentan como un elemento determinante en la conservación, muy pocos. Y creo que desde Europa hay un papel que hacer en ese sentido muy importante. Creo que no se ha hecho hasta ahora. Se ha dejado que hayan ido calando estos planteamientos ideológicos, se han transformado en propuestas a veces etéreas, ambiguas, que nadie entiende ni la razón ni la eficacia que tienen ciertas medidas, y se olvida el aspecto importantísimo, irrelevante y determinante que estas políticas sean adecuadas y positivas, que es el que pone la tierra y el que pone el trabajo y el que pone el esfuerzo y el que viene conservando. Entonces yo desde ese punto de vista también planteaba, y lo hablábamos, ¿por qué no se pagan los servicios ecosistémicos que aportan los propietarios de terrenos forestales o los agricultores, a quienes se les impide, pues, por ejemplo, utilización de determinados tratamientos fitosanitarios, o se les prohíbe, o se les imponen barbechos, o se les imponen pues, determinadas técnicas de cultivo que inciden directamente en la rentabilidad? ¿Por qué no se les paga? Esos servicios ecosistémicos no se puede esperar que los aporten con los patrimonios privados de unos cuantos ciudadanos para favorecer como un interés público a todos los demás. Eso hay que pagarlo y hay que compensarlo. Y creo que además no solo debe compensarlo el Estado, creo que debe compensarlo también la Unión Europea, porque es uno de los primeros elementos de la conservación, creo. Y también las empresas, que el pago por servicios ecosistémicos está recogido en la ley de montes, está recogido en la ley de cambio climático, y lo que ya está en marcha es el mercado de créditos de carbono, y ahí es donde lo comentabais antes, donde las empresas están pagando para compensar sus emisiones. Además hay que pagar a los generadores de otros servicios ecosistémicos. Nosotros nos estamos planteando el poder tener un fondo estatal para ese pago de servicios ecosistémicos más allá del ser sumidero de carbono, pero no solo pagado por el Estado o las administraciones públicas o por Europa, no sé si se lo habrán planteado, sino por todos
los actores que sean beneficiados de esos servicios ecosistémicos, que son muchos, desde los ciudadanos de a pie como lo somos todos, ¿no? A lo mejor en Castilla-La Mancha, por ejemplo, se ha puesto en marcha una iniciativa que se llama la Alianza por los Servicios Ecosistémicos, que, por ejemplo, creo que es en la ciudad de Cuenca, están pagando 1 euro al año para pagar a la gestión de los montes de alrededor de Cuenca. Y bueno, pues ese euro al año de cada ciudadano de la ciudad, pues es mucho, al final es mucho para la gestión forestal. Y bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que tenemos que coger ejemplo y tirar por esa vía, ¿no? De poder aumentar la rentabilidad de aquel que nos provee de esos servicios. ¿No? Y compensarle la pérdida de rentabilidad que se le impone, porque claro, la gente en el campo también trabaja para que su actividad sea rentable. Es que la utilización de los recursos naturales como medio de vida está prevista en la ley, en nuestra Constitución. No se le puede privar de rentabilidad a su actividad y quedarnos... Es que yo conozca, no se ha indemnizado a ningún propietario, y eso, y el 27% del territorio español está en Red Natura, y que yo conozca no se ha indemnizado por eso a ningún propietario, porque las ayudas de la PAC tienen otra finalidad, y otra función, y otro objetivo. Pero no o sea, no pagar a aquel que aporta. A mí me ha gustado el agricultor, el ganadero que salía en el vídeo, porque decía que él quería proteger el medio ambiente, claro, y el terreno para poder seguir, si es un medio de vida, cultivando, claro. Y bueno, así a priori el motivo de las protestas fundamentales de lo que hemos visto en estos últimos tiempos no han sido los requisitos medioambientales que ponía la nueva PAC, sino la poca rentabilidad de venta de los productos, y que en otros países pues no tienen los condicionantes que tenemos aquí, ¿no? Claro. Como el uso de fitosanitarios. Claro, es que la nueva PAC, si prioriza los cultivos ecológicos, pues ahí está, eso tiene una incidencia enorme en la rentabilidad, porque la producción de los productos ecológicos, como se entiende, porque yo no tengo muy claro, eso habría que definir lo que es un producto ecológico, y que, bueno, en fin, eso habría que meterse ahí en eso, en un análisis profundo, pero la nueva PAC impone ahí o sea, prioriza o da prevalencia a ese tipo de cultivos que tienen un coste y una pérdida de rentabilidad, y luego no se venden mejor en el mercado siempre. María está levantando la mano. Sí, voy a intentar intervenir a ver si se oye, si no me cortan el vídeo. A ver, bueno, este es un tema muy complejo. Sobre el tema del pago de los servicios ecosistémicos, cuando yo era jefa del sector forestal hace ya 7 años, ya se hablaba del tema, y por supuesto que se pagan los servicios ecosistémicos. Suficientemente, pues probablemente no, se pagan a nivel europeo, se pagan a nivel nacional, y se paga a distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, en la nueva PAC, lo que se estaba mencionando de lo de las tierras, etcétera, pues tienes los ecoesquemas, ¿no? Donde hay muchísimas medidas que se pueden financiar. ¿Qué pasa? Pues que a nivel europeo no podemos controlar todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros damos como una especie de menú a los países, y son los países los que, en base a sus necesidades, a las oportunidades, etcétera, pues determinan cómo distribuyen ese dinero, ¿no? Es verdad que siempre pongo esta comparación, que a todos los países les obligamos a tomar ensalada, les obligamos a que un porcentaje se dedique a las medidas medioambientales, pero las oportunidades están ahí. Otra cosa es que pues se decida ir por un lado o por otro, ¿no? Nada, simplemente apuntar esto y nada, continuamos el debate. Perdón, otro comentario que me parece también muy importante. Sobre el tema de las protestas, es un tema muy complejo que incluye muchísimos ángulos, ¿no? Entonces, por un lado está el tema medioambiental, por otro está el tema de la simplificación, pero luego también tenemos que mirar la situación en la que estamos ahora, con una inflación que ha subido una barbaridad, con la guerra de Ucrania, que supuso un aumento importantísimo del precio de la energía y del precio, por ejemplo, de los fertilizantes, porque el fertilizante al final es energía. ¿Quién es el mayor productor de fertilizantes del mundo? Rusia.
importábamos de Rusia. Ya no podemos importar de Rusia, tenemos que importar de otros lados y todo esto, pues al final lo que hace es recortar los márgenes de los agricultores, que si tuvieran mucho margen, ¿por qué tenemos la PAC? Pues porque la renta de los agricultores es menor que la renta media, con lo cual unas dificultades, pero es un tema muy complejo con muchos ángulos y por ello es algo que ha salido del Consejo de Ministros de Agricultura y que ha ido al Consejo con los primeros ministros de todos los países interviniendo. Así que nada, espero que se me haya oído, que creo que se corta un poco la conexión. No, yo lo que me gustaría decir es que cerramos. No, es que esto de los servicios ecosistémicos que se atienda desde ese principio que establece, por ejemplo, la Directiva Hábitat, de la cofinanciación de la conservación. La cofinanciación de la conservación se entiende que va dirigida al mundo conservacionista, ¿no? Bien, pues yo lo que estoy reivindicando es que una parte de esa cofinanciación de la conservación vaya destinada a los propietarios, que son los que aportan su propio patrimonio, no solo al mundo conservacionista. Es que el primer conservacionista es el que aporta el territorio, es el que aporta el suelo, es el que reduce su actividad. Yo lo que estoy diciendo es eso, no la PAC es otra cosa, la PAC es otra cosa y tiene otros objetivos y otras definiciones. No, yo no estoy hablando de la PAC. Bueno, yo quería terminar porque me ha gustado muchísimo la señora guipuzcoana que salía, que era propietaria forestal, me parecía, y que decía que los guipuzcoanos son tercos y románticos. Y yo me he sentido muy identificada porque creo realmente que el bosque, la superficie forestal es parte de la solución a muchos de los problemas, como decía al principio, y también somos muy tercos y románticos y vamos a ser constantes en que sea la solución la parte forestal, haciéndolo rentable y conservando esta gestión que tenemos, ¿no? Bueno, para finalizar solamente, pues que creo que se está utilizando como chivo expiatorio al más débil, ¿no? Como no se puede meter con las petroleras, con los que realmente están contaminando, ¿con quién se meten? Con el más débil, con el sector primario. ¿Los agricultores? Sí, pero es que los forestales todavía son más débiles, porque dentro del sector, dentro de los agricultores todavía hay sindicatos, ¿no? Pues la que han liado estos días por ahí, ¿no? Tienen sindicatos fuertes y tal, pero es que los forestales son todavía más débiles. Entonces, por eso se está utilizando el sector primario, los agricultores y sobre todo a lo forestal, básicamente como el chivo expiatorio de una serie de problemas ambientales de los cuales son víctimas. Los propietarios forestales vais a ser las primeras víctimas por el cambio climático, la sustitución de especies, las plagas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se está creando un discurso absolutamente perverso bajo el cual se está culpando a las víctimas y los culpables pues siguen con los beneficios extraordinarios. Nada más, abrimos a las preguntas, ya nos callamos un poco.